Y bueno, estamos aquí con el propósito de recordar tiempos, canciones que marcaron una gran época y que al escucharlos nos traen recuerdos impactantes de cuando nosotros alabábamos a Dios con estas canciones. Pero no se trata este evento solo de cortarnos las venas con galletas de animalito y decir, ay, qué padre fue todo eso, ojalá pudiera regresarse el tiempo. La realidad es que el tiempo no va a regresar, pero sí nos dimos a la tarea de volver a juntarnos para poder celebrar esos tiempos que vivimos. Y fueron diferentes generaciones las que estuvieron en la rondalla. La rondalla inició en el año 1978, si no mal recuerdo. Bueno, creo que yo todavía no había nacido, algo así. Pero, y la mayoría de ustedes tampoco. Entonces ya ahora sí, ¿verdad? Ya estamos a mano. Pero desde aquel entonces estuvo fuertemente sirviendo al Señor, diferentes generaciones de jóvenes pasaron y es un gozo saber que hasta el año más o menos 2010, 2012, por ahí fue la última participación, pero no están aquí para escucharme a mí, sino para escuchar canciones. Y antes de escuchar canciones me gustaría presentar a tres de nuestros amigos que están aquí. Les voy a invitar a que les demos un fuerte aplauso, por favor, a Raúl Gómez, a Juan Carlos Reyes y a Enrique Pacio. Ellos son parte de la última generación de la rondalla que estuvo activa y pues es para nosotros un gusto que estén aquí con nosotros, que estemos juntos celebrando, aunque van a haber dos grupos hoy participando. Realmente no son dos grupos, siempre hemos pensado que somos un solo grupo, solo por cuestión logística pues no cabemos todos. Pero me gustaría iniciar haciendo unas preguntas sencillas aquí a estos guapos jóvenes. Y quisiera iniciar con Enrique. Enrique, tengo entendido que tú dirigiste por un tiempo a la rondalla, bueno, no sé exactamente en qué años, pero ¿qué produjo en ti el saber que nos podíamos volver a juntar después de haber pasado ya varios años y volver a cantar al Señor, juntar a los amigos y expresar la alabanza a Dios? Cuéntanos un poquito tu sentir, por favor. Pues fíjate que para mí fue algo muy especial, o sea, fue algo que yo no pensé que pudiera llegar a darse, pero es una experiencia bien padre. Recordaba cómo yo empecé a tomar este lugar. Realmente recuerdo mucho ese versículo que el apóstol Pablo dice que no es por nuestra competencia, para que no pensemos que somos nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, a mí cuando me invitaron a la rondalla, la verdad es que al principio, en su tiempo, en mis primeros tiempos de caminar con Cristo, no tenía muchas ganas, hasta que me animaron, me animé y entrando ahí fue otro ambiente, ¿no? Pude hacer amigos, pues más que amigos, familia, y de verdad, pues verlos otra vez a todos ellos reunidos, híjoles, es algo bien bonito, es algo que no tengo palabras para explicar, pero lo estamos disfrutando. Y creemos en Dios que otra vez este reencuentro va para más, pero disfrutamos cada momento y estamos agradecidos con Dios por esto. Muchas gracias, Enrique. Vamos a dar un fuerte aplauso a Enrique. Y aquí tenemos a Juan Carlos, que tengo entendido que también tomó el llamado de pastorado. Él es familiar de, muchos conocen o recuerdan a nuestro pastor Julio Tejeda Bello, que por muchos años fue un pastor amado de muchos de nosotros. Por favor, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo influyó en tu decisión de dedicarte al pastorado, el haber participado en la rondalla? Y también dinos, por favor, ¿qué importancia tú le asignas al hecho de que, en este caso, abuelos, padres, tíos, gente haya de alguna manera provisto la plataforma para que de alguna manera tú conocieras de Dios? ¿Y qué importancia tiene eso para los que nos están viendo aquí en el auditorio, pero los que nos ven en Facebook? ¿Qué importancia tiene que las generaciones, los abuelos, los papás, transmitan la importancia de conocer a Dios? ¿Puedes comentarnos algo? Claro que sí. Bueno, la rondalla para mí fue el parteaguas para conocer a Dios. De hecho, a pesar de pertenecer a una familia que conocía de Dios, que servían a Dios, pero varios ministerios, los jóvenes y la rondalla fueron fundamental en mi vida, porque eso me llevó mucho a buscar a Dios. Y sobre todo entramos juntos Juan Enrique, y como lo dicen, al conocer esta maravillosa familia, amigos, amistades que siguen a lo largo de los años, y al tiempo de que Dios llama, pues
sin duda yo digo, acepto, Señor, acepto. Y cuando ellos se enteran fue también un impulso más, ¿no?, a servir a Dios, porque ellos sabían que mi ministerio ya se iba dirigiendo hacia un área, ¿no? Y la segunda parte, la importancia de transmitirlo a las futuras generaciones. Yo creo que si estoy aquí es por una herencia de mi abuelo. Y esa herencia la seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Pero es nuestra responsabilidad siempre el transmitir ese estilo de vida a nuestras generaciones, ¿no? Le digo a Samuel, mi hijo, mi primogénito, le digo, hijo, yo no sé qué vas a hacer tú, pero algo vas a hacer para Dios. Y digo, y ahorita hablábamos, Arely mencionaba, creo que necesitamos hacer una rondalla de Emanuelitos de nuestros hijos. Y digo, ¿por qué no? O sea, ¿qué sigue más adelante, no? Tal vez nuestras etapas o nuestros momentos han finalizado, pero Dios sigue permaneciendo y Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Amén, así es. La palabra dice, generación a generación celebrará sus obras y anunciará sus poderosos hechos. Y creo que es una realidad que el día de hoy estamos muchas generaciones representadas. Tal vez, de hecho, quiero decirles, este evento está pensado en los hijos, en nuestros hijos o en algunos que ya tienen nietos. Yo todavía no tengo nietos y espero que falte muchos años. Pero hay muchos hijos, hay quienes ya tienen nietos y se trata de que vean la expresión que pues a nosotros en algún momento de nuestras vidas pudimos dar a Dios y que eso les inspire a alabar a Dios. Pues muchas gracias. Denle un fuerte aplauso por favor a Juan Carlos. Raúl está con nosotros también y bueno, hemos entendido que hay dos principales fuentes por las cuales nosotros tomamos nuestras decisiones. Los que influyen en nuestra forma de pensar y de actuar son los libros que leemos y las personas que escuchamos. Esos puedes estar de acuerdo o no, pero son tus principales influencias para cómo actuar, cómo convivir. Entonces, es importante contrarrestar las voces o los sonidos o lo que en la actualidad la Biblia habla del ayón o lo que este mundo transmite con valores, con principios de la palabra de Dios. Y muchas de las canciones, de hecho, como dato estadístico, el 70%, 75% de las 200 canciones aproximadamente que la rondalla tuvo en su repertorio son originales. Y eso es algo poco común porque normalmente se tocan covers, bueno, covers se les llama a canciones que alguien más ya había escrito o grabado, pero tenemos la gran dicha de que se levantaron muchas personas que Dios inspiró para escribir canciones. Por favor, Raúl, ¿qué nos podrías decir? ¿Tú consideras que es importante que los hijos de Dios se levanten y decidan escribir sus pensamientos, poemas, frases que Dios les ponga en su espíritu y así puedan edificar el alma y el espíritu de las personas? Me gustó una canción de las que ya no me tocó convivir contigo, pero una que grabaron en el último CD de la rondalla, que se llama La razón de mi vida, y me sorprendió y me dio mucho gusto ver que tú eres el autor. No sé cuántos conocen esta canción, pero enseguida la vamos a presentar con un videoclip de esta canción y después vamos a pasar ya a la primera parte de la participación de la rondalla. Pero tú como poeta de Dios, como alguien que Dios te inspiró, ¿podrías darnos un poquito más de detalles? Primero, de qué importancia le ves al hecho de que gente común y silvestre podamos decir, bueno, tal vez yo no estudié música, pero de repente vino un pensamiento y escribirlo. Tal vez alguien más le puede poner música o algunos, Dios puede ponerte la música y la letra, pero ¿qué importancia le ves a esto? Y también compártenos un poco de tu canción, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Allá en casita también muy buenas noches. Definitivamente es muy importante el hecho de que el principio como hijos de Dios tenemos la libertad, aún gozamos de la libertad de poder alabar a nuestro Padre Celestial, de poder decir, soy salvo por medio de Cristo Jesús y tengo al Espíritu que me acompaña hasta mis días. Entonces, partiendo de ese principio, creo que tenemos la libertad de expresar todas las bondades de parte de nuestro Dios.
y expresarlo de muchas maneras, tú lo decías, a través de nuestros comportamientos, ¿no? Del día a día, de enseñarle a nuestros hijos, de enseñarle a nuestra familia, a nuestros vecinos. Partiendo de eso, creo que todas las experiencias que vamos teniendo las podemos nosotros ir plasmando como si fuera un diario, ¿no? La costumbre de un diario que muy pocos lo tienen, pero esa libertad que tenemos, yo lo transporto rápidamente. Muchas veces cuando pasas un mal momento con alguien, a veces ese momento lo tienes tan presente y muchos días, muchas veces que no te deja crecer, no te deja sanar. Entonces, si podemos hacer eso para lo negativo, pues nosotros tenemos la oportunidad para expresarlo ante lo positivo, ante las bendiciones de Dios, poderlo escribir, poderlo dibujar, poderlo pintar incluso, y poderlo pues contagiar, ¿no? Contar a la gente que nos rodea y sobre todo a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Y sí, definitivamente a lo que tú decías en cuanto a la razón de mi vida, simplemente es algo general. Somos muy bendecidos. De inicio tenemos salud, de inicio tenemos techo, calzado, vestido, y que sabemos que son bendiciones, por ahí dirían alguien en automático, porque Dios es muy bueno con nosotros y lo tenemos. Creo que eso no lo tenemos por gracia, ¿verdad? Porque gracia es regalo inmerecido, somos inmerecedores. Pero cuando yo veo que tengo el aire, tengo a mis padres, tengo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y cuando veo que tengo a mis hermanos de las nuevas generaciones que vienen, de la primera generación, de la generación que a mí me tocó trabajar en un ministerio, es decirle, Señor, tú eres el todo. Tú eres el todo. De hecho, el predicador lo decía, ¿no? En Eclesiastés, que refiriéndose en la parte final del capítulo 12, esto es el todo del hombre. Y para mí el todo del hombre, la razón principal, pues es Dios. Tenemos la oportunidad y la libertad que hoy en día no se está disfrutando en la otra parte del mundo, y nosotros sí lo tenemos. Entonces, ¿qué mayor beneficio tener la libertad de contar las maravillas de Dios, de seguir enseñando a nuestros hijos, decirles sí se puede, sí podemos servir en el camino, y sobre todo que cada paso que nosotros damos, cada respiro que podemos dar es solamente por gracia de Dios, y esa es la razón, la única razón que nos mueve, o en lo personal a mí me mueve, para seguir en el camino del Señor. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Raúl. Creo que compartimos su sentir. Dice la palabra de Dios, si el hombre callare, las piedras hablarían, pero qué vergüenza que una piedra se ponga a hablar porque nosotros no hablamos acerca de lo que Dios ha hecho. También David decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, Él es el que sana, Él es el que rescata. Y estamos aquí con la principal, la única razón de nuestra adoración es Cristo, y a Él venimos a servirle. Vamos a dar un fuerte aplauso. Pueden pasar a su lugar. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos aquí a unas personas que, bueno, yo creo que ahorita que nos están viendo ya los reconoces a estas chicas, ¿verdad? Y bueno, parte de la primera generación, creo que convivimos muchísimo tiempo, fueron muchos años que convivimos, nos conocemos muy bien y bueno, fueron gratos momentos. Pero yo quiero hacerles unas preguntas a ellas, porque creo que nos pueden dar una palabra que va a edificar a todos aquellos que escuchen. Y bueno, en primer lugar aquí tengo junto a mí a Ofe. ¿Cuántos le dan un aplauso a Ofe que está con nosotros? Ofe, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que nos ven, que nos escuchan y que probablemente se encuentran desalentadas, se encuentran desanimadas? ¿Pasaron alguna situación? Bueno, ¿quién de nosotros no ha pasado por situaciones? Todos pasamos por circunstancias muy complicadas, y tal vez estas personas que nos están viendo y escuchando pasaron igualmente por situaciones muy difíciles que las han llevado al punto de alejarse de Dios. Incluso algunas de ellas están como avergonzadas por tal vez algo que hicieron, y entonces pues obviamente se alejan de Dios. ¿Tú crees que Dios realmente rechaza a las personas pues porque pasan estas situaciones? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues yo les diría a los que nos están viendo, nos están escuchando, pues que soy un ejemplo. He tenido problemas fuertísimos, pero acá estoy, ¿sí? Y Dios
siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a rechazar, siempre va a estar con nosotros y siempre estará con nosotros. Somos la chispa, ¿por qué? Porque pues aceptamos a Cristo y si nos olvidamos unos pequeños momentos por experimentar lo que queríamos conocer afuera, pues no nos llenó y aquí estamos aquí y estoy aquí alabando y glorificando el nombre de Dios y Dios nunca nos va a rechazar porque Él está siempre con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Así es. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Verdad? Dios con nosotros, pero también ahora hemos entendido que no solamente Dios está con nosotros, sino está en nosotros. Y eso hace mucha diferencia. Muchas gracias, Ofe, y le damos gracias por esta respuesta. Ahora también aquí está junto a mí mi prima, Araceli, también una prima ya pues muy querida, de muchos años, ¿verdad? Que también estuvo con nosotros en la rondalla. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Mira, hay una frase muy popular que dice, recordar es volver a vivir, ¿sí? Y pues creo que todos disfrutamos, ¿no? Cuando recordamos. Y sobre todo esos tiempos en los cuales anduvimos con la rondalla en muchísimos lugares, fueron momentos muy, muy hermosos, ¿sí? Y pues a través de estas canciones, ¿verdad? Marcaron una época especial en nuestras vidas. ¿Tú qué les dirías a aquellas personas que también nos están viendo, ¿sí? Y que al recordar estos tiempos con la rondalla, piensan que los mejores tiempos para ellos ya se acabaron, que ya se terminaron? Ah, sí estuvo muy padre hace 20 años, 25 años que estuve en la rondalla, pero bueno, ya se acabó. ¿Tú qué podrías decirles acerca de esto? De que el mejor tiempo para ellos ya terminó. ¿Acaso crees que Dios, que el propósito de Dios, la asignación de Dios que tiene para la vida de esas personas ya se terminó? O de una manera práctica, ¿ellos cómo podrían avivar el fuego del don de Dios una vez más en sus vidas? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo y estoy segura que cada uno de nosotros recordamos los tiempos que pasamos en nuestra juventud. Entonces, yo trayendo a mi memoria, recordaba que cuando salíamos con la rondalla no nada más eran juegos, sino era estar alabando a Dios y que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y yo quiero decirles a todos los que están desanimados que en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro, Dios siempre está. Y que Él es ayer, hoy y por los siglos el mismo. Y que Él nos va a ayudar en todo momento. Cuando hay desánimo, lo primero que debemos de hacer es alabar a Dios, porque eso va a cambiar toda la situación. Eso nos va a ayudar a que cada uno de nosotros nos podamos acercar más a Él y pedirle a Dios, porque Dios es amor. Y entonces Él nos va a ayudar y nos va a traer a nosotros esa paz que necesitamos. Y que nosotros como ya personas mayores, no tan mayores, no tan mayores, ahí bien, en los 50, ajá. Bueno, dejemos un legado a nuestros hijos, que les enseñemos que Dios tiene todas las respuestas, que en todo tiempo Él está con nosotros y aunque nosotros le fallamos, Él nunca nos va a fallar, Él es fiel. Entonces yo les quiero decir que cada uno de nosotros podemos alabar a Dios y así entramos hasta la presencia de Dios, le adoramos y entonces nosotros encontramos la respuesta a nuestras necesidades. Muchas gracias. Bueno, les estaba hablando acerca de Caleb, de Josué. Ellos a la edad de 40 años vieron la tierra prometida y pues ellos pensaban que en ese momento iban a poseer la tierra prometida, pero no fue así. Dice la palabra que 40 años todavía estuvo vagando el pueblo de Israel. Hasta los 80 años llegaron a la tierra prometida. Y ellos dijeron algo, principalmente Caleb, él decía, yo sigo tan fuerte como a mis 40. O sea, eso significa
que nuestros mejores años no han pasado. Todavía vienen los mejores. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creerlo, pero vienen los mejores años. Los años anteriores fueron muy buenos, nos gozamos, nos alegramos, pero lo mejor viene. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Sí? Amén. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Rápidamente me voy a pasar aquí con Saraí. Saraí también, ¿verdad? Es un ícono de la rondalla, ¿a poco no? Sí, por supuesto. Ok, Saraí, como resultado de esos maravillosos tiempos que pasamos con el Señor en la rondalla, ¿sí? Muchos de los ex integrantes de la rondalla de esa generación, pues ellos decidieron dar un paso más y decidieron servir al Señor, decidieron prepararse y entonces nosotros ahora podemos pues ver que muchos de ellos sirven al Señor, pero ahora como pastores, ¿verdad? Y ellos porque fueron obedientes al llamado de Dios para sus vidas y entonces ahorita están ejerciendo pues lo que Dios les llamó a hacer. ¿Qué les dirías tú a aquellos que han sentido en su espíritu, en su corazón, un claro y fuerte llamamiento de parte de Dios a prepararse y a servirlo con más excelencia? No, y no estoy hablando solamente como pastores, pero pueden ser maestros, pueden ser unos excelentes músicos en diferentes áreas. Tú, ¿qué les dirías a aquellas personas que están sintiendo ese llamado? ¿Qué tendrían que hacer ellos? Pues gracias le doy a Dios porque a los 17 años el Señor me llamó a prepararme a un seminario que es la Nueva Esperanza. Aquí tengo a mi lado a la chica que se fue conmigo y a otras personas. Agradezco al hermano Eusebio Florido, que él es un grande siervo de Dios, un pastor y un profeta, en el cual él nos profetizó y nos dijo: Saraí, Dios te está llamando para que le sirvas y que te prepares. Me acuerdo que mi mami, que está aquí presente, lloraba y decía: pero ¿cómo tan chiquitita y hacia el mar? No, que diga, hacia el seminario, ¿no? Entonces decía: pero ¿cómo si nadie de mis hijos ha salido? De mis 11 hijos nadie ha salido y tú te vas a ir. Pero ella decía: si es el llamado de Dios, yo tengo que obedecer y tengo que dejarte que tú vayas al seminario a prepararte. Joven, señorita, que estás aquí, yo te insto. El Señor nos ha llamado con un propósito y ese propósito es para servir a Dios, para darle lo mejor. Y si tú sientes ese llamado, ¿sí? Primero tienes que sentirlo en tu iglesia, ahí donde tú estás plantado. Sirve al Señor. No es necesario que te llame tu pastor o que alguien te diga: ¿sabes qué? Sirve en la alabanza, sirve si tú quieres. ¿Por qué no? Empezamos desde abajo. ¿Qué hacíamos, Araceli? Lavábamos los baños, lavábamos las cobijas de los muchachos, hacíamos las tortillas a las 4 de la mañana, ¿sí o no? Eso es, ¿qué se puede decir? Una disciplina, ¿sí? Y que tú tienes que ir con tu pastor y decirle: pastor, voy a lavar los baños. Oh, claro que sí. Y entonces después vas a servir en la alabanza y después vas a ir subiendo. Yo te insto, joven, a que tú sirvas a Dios con pasión, que sirvas a Dios y que le digas: Señor, yo quiero servirte en mi juventud. No esperes a tener 40, 30 para decir: ahora sí quiero. No pongas obstáculos. Si Dios te está llamando, hazlo. Es padrísimo servir a Dios. En todo tiempo hay que servirlo, hay que servirlo. Ahí en el servicio encontramos nosotros ese llamado que Dios tiene para con nosotros. Muchas gracias, Saraí. Por último tengo aquí a Ale García, también otro ícono de la rondalla. Ale, seguramente tú vas a recordar estas palabras. Te voy a leer unas frases. Es verdad que cuando no amaba a Dios, mis tristezas me agobiaban más y más, hasta el punto de no hallarle ya sentido a mi existir, porque en ese entonces no era feliz. Hay otra frase, escúchala. Ahora soy feliz, pues ya tengo su amor. Ahora vive Cristo dentro de mi corazón. Y luego esta que quiero subrayar. Aunque tristezas mil
me traten de agobiar, yo sé que en Jesucristo tengo mi consuelo y paz. Tú grabaste esta canción, tú fuiste la solista en esta canción en el año de 1985. Fue la grabación Alabadle, Alabadle, ¿sí? Y bueno, todos sabemos y estuviste ahí en nuestro corazón, en nuestras oraciones. Pasaste un momento complicado en tu vida, falleció Leo, nuestro amigo, tu esposo, y así como han fallecido pues otras personas muy, muy queridas por causa de esta pandemia. ¿Tú qué podrías decir a toda esta gente que está pasando este tipo de situación? ¿Es verdad que realmente, aunque pasen 1000 tristezas, en Jesucristo tenemos ese consuelo y paz? Amén, claro que sí. Dios nos lleva por desierto, ¿verdad? Dios nos lleva a pasar por el fuego, ¿verdad? Y cuando tú eres pasado en el fuego, pues Dios te ayuda. Él ha sido mi sostén, Él ha sido mi fuerza. Y les voy a leer una porción de la palabra. Dice, Dios, devuélvenos el bienestar como devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se vuelven camino de alegría cuando cosechamos el trigo. ¿Sí? Esta es la palabra, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios y su presencia son como ríos en medio del desierto. Él ha sido mi ayudador, ¿verdad? Él ha sido mi sostén, ¿sí? Él ha sido el quien está conmigo cuando estoy triste, cuando paso por dificultades, ¿verdad? Él ha sido mi consuelo. Él ha sido también, amigo que me estás escuchando, que tú has tenido una pérdida, Dios es tu consuelo. Él es el que te levanta, ¿verdad? Él es quien va a pasar, ¿verdad? Dice que cuando Él pone, ¿verdad? Él abre caminos donde no hay caminos. Él va a poner arroyos, ¿verdad? En medio del desierto. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Y yo te invito a que tú te aferres a Dios, que te digas, tú, Señor, eres mi sostén y no me vas a dejar nunca. Y así es. Así es, por supuesto, porque aún en los problemas y en las dificultades más complicadas que nosotros atravesamos, nuestra única fuerza y sostén es el Señor. Y todos lo hemos comprobado. Y lo seguirá siendo hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a Ofe, Ara, Saraí, Ale. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por tener aquí a los 4 fantásticos. No es cierto. Bueno. Ok. Bueno, yo quiero empezar aquí con Armando, sí, mi buen amigo, sí, como le decíamos, Nando. Y Nando, yo rescato un fragmento de esta canción que acabamos de escuchar que dice, la esperanza que consuela se obtiene por fe en Cristo, transforma el pesimismo y da sentido a la existencia. Te quiero preguntar, ¿realmente crees que Dios tiene un propósito y un sentido a nuestra existencia? También, ¿qué le dirías a aquellos que nos ven y nos escuchan y que tal vez ellos sin darse cuenta se han dejado llevar por el pesimismo? Incluso hasta algunos han renegado de Dios por los momentos difíciles que han pasado en sus vidas. ¿Acaso es posible que Dios todavía mantenga firme su llamado, su gracia y su propósito en ellos? ¿Qué nos puedes decir, Nando? ¿Me puedes repetir la pregunta? No es cierto. No es cierto, Cheque. Bueno, mire, realmente damos la oportunidad y la gracia a Dios por estar con ustedes, con tantos amigos de años que no hemos visto. Yo creo que la forma de decir que sí hay todavía un propósito en las personas, en la gente que ha tenido pues podemos decir un pesimismo o han renegado, pues alguna vez a lo mejor no sé si alguno de los que estamos acá nos ha pasado, porque creo que nos ha pasado. Para mí yo creo que es importante saber y reconocer a Dios antes que todas las cosas, ¿no? A pesar de lo que pase, a pesar de lo que nos venga encima o situaciones difíciles, yo creo que Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha dejado y aunque sentimos que estamos solos o las situaciones nos hacen que nos apartemos, ¿no?
o tal vez pensemos que las personas que confiábamos o estábamos rodeados de ellos nos iban a apoyar, ¿verdad? Y no estaban a lo mejor en ese momento. Entonces, es cuando empiezas tú a renegar y a decir a lo mejor, pues no, siento que no hace falta, ¿verdad? Pero creo que es importante y saber reconocer que sin Dios no hacemos nada, ¿verdad? Todo lo que logramos y hacemos es porque Dios lo permite y nos los da. Yo quiero recalcar algo con respecto de lo que cuando yo conocí de la palabra de Dios y de Cristo, y por medio de lo que es la música, y creo que a todos nos motiva y nos enseña a cantar y a transmitir un mensaje. Y para aquellas personas que tal vez han tenido ¿cómo podemos decir? Un bajón o un desánimo, la música llega a motivarnos y a alegrarnos, ¿verdad? Y alguien de esto me lo dijo así, y aquí está, que yo cuando entré y estaba yo, un chavo, chicuelo, no tiene mucho. Bueno, dice, aquí está, y yo siempre lo he dicho, y no es por como puede decirle, exaltarlo un tanto así, ¿verdad? Pero él siempre lo dije y siempre va a ser así, fue mi maestro Javier, tu hermano, y él fue el que me dijo eso. Porque yo le preguntaba, bueno, yo no toco la guitarra, le digo, y canto. ¿Y qué sigue? Yo veo que usted tiene un ministerio y dice, pero mira, lo que tú cantas y lo que transmites, la gente lo escucha. Y estás levantando a la gente por medio de la canción, por medio de lo que tú estás transmitiendo. Ahora, las palabras las podemos decir y podemos motivar a la gente que está desanimada, a la gente que esté pasando algún problema, ¿verdad? Pero los hechos, con uno mismo y con lo que me enseñaron y con lo que yo aprendí, con las personas que me rodearon y me enseñaron, y primeramente yo creo que esas personas fueron también usadas por Dios, me ayudaron también a levantarme. La verdad fue así, yo siento que fue así. Y esas personas que pues están escuchando, están viendo en este momento este video, yo les invito a que pues se acerquen, no se olviden de Dios. Dios tiene un propósito, claro que tiene un propósito, día a día, desde que te levantas está el propósito ahí. De lo que tú vayas a hacer, ahí va a estar. Siempre y cuando tú quieras hacerlo, ¿verdad? Porque vamos a decir, no es a la fuerza, Dios te va a decir, hazlo así, ¿verdad? Es si tú quieres, hay el libre albedrío, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el plan de Dios para aquellos que están desanimados. Y yo les invito a que pues, nos levantemos, ¿verdad? De una u otra forma, a lo mejor algunos no estamos al 100 como otros, ¿verdad? Pero estamos echándole en lo que se puede hacer. ¿Sale? Ok, muy bien, Nando, yo estoy de acuerdo contigo y sé que el Señor es fiel, aunque muchas veces nosotros somos infieles, Él siempre ha tenido misericordia y aún en nuestros momentos débiles, el Señor siempre ha estado con nosotros. Bueno, me dirijo a ti, Pablito, como le decíamos, ¿verdad? O como le decimos. Pablo, sabemos que tú estás ejerciendo actualmente un pastorado muy floreciente en la ciudad de Atlisco, ¿verdad? Atlisco, Puebla. Hemos entendido que las formas, métodos y expresiones pueden variar según la época que vivimos, pero hay verdades eternas, ¿sí?, que no cambian. La rondalla en todas sus generaciones se caracteriza por el compañerismo, o se ha caracterizado, ¿verdad?, el trato como familia, cuando orábamos unos por otros. Y bueno, yo te pregunto, ¿qué le podrías decir a aquellos adolescentes y a aquellos jóvenes que nos ven y que nos escuchan, pero que se sienten un poco ajenos, ¿verdad? Otros tal vez se han sido sorprendidos, ¿verdad?, con el Dios que se movía en nuestra época. Así es que yo te pregunto, ¿qué les aconsejarías, ¿verdad?, a todos aquellos que han escuchado hasta ahora? Buenas noches, que Dios les bendiga. Sabemos que pues gracias a Dios estamos en Atlisco, ¿verdad? Y es un privilegio poder ser el pastor de allá, Ministerio Celín La Roca, pero algo que la pregunta dice es que en las diferentes épocas todos fuimos bendecidos, ¿no? Fuimos bendecidos en las formas y métodos. Por ejemplo, hoy no vemos a los chicos tocar una guitarra, ¿verdad? No lo vemos tocar así de maderita y que estén ahí predicando. Nosotros sí tuvimos ese privilegio. Y prendíamos a la gente y a donde quiera que íbamos, la presencia de Dios se movía de una manera increíble.
yo estaba pequeño y yo anhelaba ver a la rondalla y anhelaba estar en la rondalla. Y sabe que es la verdad, es una de las verdades eternas que no debemos perder, es el amor. Yo recuerdo, y quizás digan, ay, el profeta chillón, pero yo lloraba cuando cantaba la rondalla. Y quería, mi anhelo es estar allá. Y cuando yo rendí mi vida a Cristo, algo cambió en mí. Algo cambió, que no fui la misma persona. Aprendí en la rondalla a amar a Dios. Ahí aprendí a amar a mis hermanos. Yo no tenía amigos, tenía hermanos en la rondalla. Y el amor que emanaba de ellos era de Dios. Porque yo entendí lo que decía la palabra de Dios en Proverbios 17:9. Quizás éramos chamacos y jugábamos y nos hacíamos maldades y todo, ¿verdad? Como todos los jóvenes. Y quizás a veces hasta nos incomodaban, pero en Proverbios 17:9 dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que rechaza la ofensa y no la quiere, divide a los amigos. Y entonces en la rondalla se caracterizaba porque había hermanos, la presencia de Dios se movía. Y la presencia de Dios era algo tremendo, pero era el amor que emanaba de Dios, que hasta el día de hoy ustedes están aquí. Y estamos aquí juntos porque amamos a Dios. El amor que viene de Dios mana todavía en estos años. Pasamos los 50 años y estamos aquí. No para decir estamos viejos. Josué y Caleb tenían 80 y decían tenemos las mismas fuerzas para poder conquistar otro monte. Hermanos, amigos, tenemos, la rondalla tiene para más. La rondalla tiene para más. Y entonces vamos a salir a echarle. Cuando dicen amén. Pero el amor que viene, solamente pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a permanecer en ti. Dame de tu perfecto amor porque quiero permanecer en ti. Los jóvenes que hoy nos escuchan, el amor proviene de Dios. Y Dios nos pone todo. Y tenemos tecnología, tenemos todo para hacer grandes cosas. Teníamos una guitarra nada más, de madera, pero a cada lugar que nos parábamos, la presencia de Dios sentía por esa verdad eterna que se llama amor. Así es que, jóvenes que nos escuchan, ustedes, nada podemos hacer el amor, si no podemos hacer nada si no hay amor en nosotros. Pero el libro de Primera de Corintios capítulo 13, con eso voy a terminar. Somos pastores. Primera de Corintios 13 dice que el amor es sufrido, benigno, pero termina diciendo en ese capítulo, dice que hay 3 cosas bien fundamentales, que permanece, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor, pero sobre todo ellos es que el más grande, el amor. Les amamos, jóvenes, y estamos para servirles. Amén, gloria a Dios. Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Se nota que es pastor? Ok, gracias a Dios por tu vida, Pablo. Y bueno, ahora quiero dirigirme a mi amigo Álvaro, ¿verdad? Tantas cosas que vivimos juntos. Bueno, Álvaro, sabemos que, o tenemos entendido que herencia es dejar algo a alguien, pero legado es dejar algo en alguien. Tú siempre has hablado con orgullo de tus papás, de esa herencia que dejaron a ti, a tus hermanos, a tus hermanas, pero también ahora se lo transmites a tus hijos. Yo quiero preguntarte, Álvaro, ¿qué le dirías a aquellos papás que nos ven y nos escuchan, pero probablemente se sienten decepcionados de sí mismos por no haber actuado con sabiduría y ahora se dan cuenta que sus hijos no conocen ni aman a Dios como en su momento
lo hicimos nosotros, como en su momento el Señor nos dio oportunidad de conocerle. ¿Qué les dirías? ¿Hay esperanza para ellos, tanto para los padres como para aquellos jóvenes o sus hijos, o ya es demasiado tarde? ¿Qué nos comentas? Nunca es demasiado tarde. Mientras haya vida y mientras el Señor Jesucristo no venga, hay esperanza. ¿Sí? Porque decías herencia. Herencia somos todos nosotros porque somos herencia de Dios. Dice Salmo 127, herencia de Dios somos los hijos. Y todos los que estamos aquí somos herencia de Dios. En cuanto al legado, sí nos dejó un legado. El legado es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y una vez que hayan entendido cuál es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, bautízale. Y de ahí sigue adelante, avanza. No te quedes nada más con el, ya hice esto, Señor, ya puedo descansar. El tiempo es muy corto para lo que realmente podemos desarrollar. La palabra de Dios nos habla de honrar a nuestros padres. No importa si viven o están muertos, porque pensamos que solamente los podemos honrar cuando viven. Es cuando viven y aun cuando están muertos. Los debemos honrar en todo tiempo. ¿Por qué honrarlos? Primero, para que te vaya bien en la vida. Dos, para que se prolongue tu tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Quieres bendición de Dios? Aprende a estar sujeto a tus padres. Aprende a respetarlos. Aprende a escucharles. Pero también en su momento, cuando ya están grandes o cuando pasan por situaciones difíciles, aprende a cuidarlos. Porque eso es lo que Dios nos ha dado. Yo tuve el privilegio de cuidar a mis padres, aún en sus tiempos de enfermedad, hasta el último momento. Y por eso me siento contento con Dios, porque tuve esa oportunidad y hoy Dios me bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Ese es el legado que yo dejo en ellos. ¿Qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos mueve? Dicen ustedes. Es lo que Dios nos dio hace muchos años. 7 años, 9 años, el poder del Espíritu Santo descendió en nosotros. Y con nosotros está Ezequiel, está Moisés, está Guillermo Marín, está Araceli Ortega, está Ivonne Ordaz, está Alfredo Cerez, y de los cuales puedo decir que la mayoría nos hemos dedicado a predicar la palabra de Dios. Hemos cumplido. La herencia no es de los padres, es de Dios. Pero también gracias por los que oraron por nosotros. Mi bisabuelo oró por sus hijos, mi abuela oró por sus hijos, mis padres oraron por nosotros, así como mis suegros hoy oran por nosotros. Hoy es obligación de nosotros orar por mis hijos para que ellos también avancen en lo que le corresponde a cada uno. Los ministerios los da el Señor Jesucristo, los dones los da el Espíritu Santo. ¿Y qué les puedo decir? Cada uno nació con una aptitud que Dios le dio para poder avanzar en esta tierra. ¿Sí? Desde que estaban en el vientre de su madre, ya Dios los tenía predestinados para algo en esta tierra y les dio algo para ser útiles. Sean mecánicos, sean barrenderos, sean maestros, profetas, pastores, no importa lo que estén desarrollando, todo viene de Dios. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Dices, ¿todavía hay oportunidad? Sí, es decisión de cada uno tomar el camino que le corresponde. Ya no es de papá, ya no es de mamá. Es de nosotros tomar las riendas y decir, Señor, aquí estoy para servirte, no importa lo que pase. Aquí estoy. Y gracias a Dios por todos ustedes. Sí. Okay. Algo nomás muy pequeño que quiero agregar a esto. ¿Por qué Rondalla Emanuel? Porque yo nací también con ustedes, aunque no me conocieron muchos de ustedes. Yo tenía aproximadamente 13, 14 años cuando estaba integrado en la Rondalla. No pude llegar al primer aniversario, por si no sabían, pero no fue por gusto, fue por necesidad. Mi padre estaba tomando, después de haber sido convertido a Dios y haberle aceptado, estaba aceptando el compromiso de servirle en una misión, allá en Zabaleta, en Cholula, Puebla. Y ahí es donde me tuve que ir ese día, el día del aniversario. Me tuve que ir con mi madre y con mi padre a servir a Dios. Ahí en un establo, a dar clases a pequeños y a jóvenes, que hasta la fecha, Dios, me siento agradecido con él, porque ahora ya no son niños, ahora son pastores los que se están formando. Llevamos 8 generaciones en el Instituto Bíblico donde trabajo y gracias a Dios por los 30 pastores que están sirviendo a Dios en la sierra, en Veracruz, en Tlaxcala, en Oaxaca, en fin, en todos lados de la República y a donde Dios nos llame. Por eso me siento agradecido con Dios. Esa es la herencia, ese es el legado. Eso viene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, y creo que todas tus palabras son verdad.
lo hemos vivido y sabemos que nuestras generaciones, y declaramos que nuestras generaciones continuarán sirviendo a Dios como lo hicimos nosotros y hasta aún más. Por último, quiero dirigirme a mi gran amiga Ale, o Janis, como le decimos todos. Ale, estamos a punto de terminar este programa, pero queremos cerrar con broche de oro contigo. Y te quiero preguntar, o te quiero decir, ¿qué podrías compartir con aquellos que nos ven o que nos escuchan? ¿Qué les puedes decir? ¿Cuál ha sido tu secreto, verdad, para mantener hasta el día de hoy esa pasión que tú tienes por servir a Dios? Tu mirada, a pesar de las circunstancias, no ha sido fácil, pero yo también te pregunto, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Qué les dirías a aquellos que se sienten que están lejos de Dios? Coméntanos, por favor. No les voy a platicar mi testimonio porque no terminaría. Estuve a punto de que me mataran. Cuando me iban a enterrar el cuchillo, yo me quedé pensando con mis palabras hacia Dios y le dije, Dios mío, si me dejas vivir, voy a servirte todo el resto de mi vida. Lo que sí les voy a compartir es que aprendí algo importante. Todos siempre decimos que nacemos, vivimos y morimos, pero lo que aprendí es que tengo que aceptar la muerte. Y es lo que estoy hablando a todos los que me dan la oportunidad de predicar, que tenemos que aceptar que vamos a morir. Y cuando tú aceptas que vas a morir, te preguntas, ¿y qué he hecho? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Desde la cuna hasta la tumba, ¿qué legado voy a dejar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y entonces empecé a ver que hay dos cosas importantes en mi vida. En mi vida es Dios y mi familia. Y yo te quiero compartir que a veces nos las pasamos chateando, nos las pasamos cotorreando, nos las pasamos viendo la tele, nos las pasamos leyendo revistas que no nos hacen crecer. Y entonces yo entendí, dije, he perdido el tiempo muchos años. Tuve la oportunidad de estar de niña, le digo a mi esposo, tenía yo como 12 años cuando Dios me permitió estar en la rondalla y servir a Dios. Y después eché a perder mi vida porque no hice nada. Dije, ¿qué legado les estoy dejando a mi familia, a mis hijos de parte de Dios? Y yo quiero que te preguntes eso hoy. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿En qué estás desperdiciando el tiempo? O sea, es el momento en que pensemos, ¿qué voy a hacer de hoy en adelante para dejar un legado a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos? Hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo porque yo volteo y digo, ¿qué he hecho? No hice nada para el servicio de Dios, no hice nada para mi familia. He perdido el tiempo en muchas cotorreos, relajos, café, amigas. Está bien las amigas, pero y dije, no, yo de hoy en adelante voy a servir fervientemente a Dios. Quizás no lo he hecho como debe de ser. A veces pienso que soy indigna de estar sirviendo a Dios, pero aún así digo, Dios mío, ten compasión de mí. Aún así digo, de hoy en adelante y cada mañana, porque yo he pecado, yo no soy perfecta, yo cometo muchos errores. Y esto no lo digo para vanagloriarme, sino para que tú digas, yo también he pecado, yo también he cometido errores, pero de hoy en adelante y todos los días y cada mañana que te levantes, hoy va a ser al servicio de Dios y cada momento alabar a Dios. Yo le comentaba a mi esposo que cuando mi mamá nos obligaba a orar, me quedaba dormida, literal, me sentaba y me quedaba dormida. Javier, que es pastor Javier, decía, vamos a ayunar y a orar, y yo me dormía. Y yo decía, yo no soy para la oración, pero aprendí algo. Si tú te comunicas con calidad y con amor a Dios, no te vas a quedar dormido. Si lo haces porque te dijeron, porque te ordenaron o porque todos lo hacen, pero cuando de verdad tomas ese ferviente amor a Dios, dices, lo que hago es nada. Cuando yo leemos la Biblia con Pablo y Silas y me pongo a pensar, los torturaron, los desnudaron, los difamaron, los mandaron a la cárcel y ellos glorificaban a Dios y el carcelero decía con ánimo, yo quiero que me presenten a ese Dios. ¿Por qué? Porque veían la felicidad en medio del desastre, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, veían cómo glorificaban a Dios. Y digo, yo no era alegre, yo no era así como que muy, como son mis hermanas. Yo no era así, pero digo,
tengo que demostrarle a la gente que tengo a Dios en mi vida, que Dios está en mi vida, que Dios es amor y que Dios da esa paz en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Cuando entendemos eso, decimos, tiene que valer la pena vivir y tiene que valer la pena crecer para Cristo y hacer algo para Cristo. Es lo más importante que tenemos que hacer para honra y gloria de Dios. Gracias, Ale. Gracias, Álvaro. Gracias, Pablo. Gracias, Armando. Yo solamente quiero cerrar con esto y creo que vale la pena servir a Dios. Valió la pena servir y entregarle nuestra juventud a Dios. Vale la pena hoy continuar sirviéndole y vale la pena dejar ese legado a nuestros hijos. Dios les bendiga a todos. Gracias.